Es el momento adecuado para hacer lo correcto, y es la próxima evolución de la WWE. En el mundo de la lucha libre profesional, Vince McMahon es un nombre que evoca tanto admiración como controversia. Como presidente y consejero delegado de la WWE, McMahon ha desempeñado un papel fundamental en la configuración de la industria. Sin embargo, tras el brillo y el glamour, se esconde un lado oscuro que ha empañado su reputación. No hace mucho fue objeto de una acusación bastante inquietante. Una nueva serie de textos filtrados nos muestra las cosas que hizo pasar a cierta empleada, la historia de la lucha libre y el ascenso de la WWE. Para aquellos que no están al tanto, esta no sería la primera vez que McMahon ha tenido acusaciones de mala conducta sexual apilados en su contra. Recientemente, Vince McMahon ha recibido otro montón de acusaciones de conducta sexual inapropiada, esta vez por parte de una antigua empleada, Janelle Grant. La demanda detalla una explotación bastante desagradable, en la que Janet se vio obligada a hacer cosas indecibles para gratificar sexualmente a McMahon y a otros empleados. Entraremos en todo esto dentro de un rato. Pero antes, ¿quién es Vince McMahon y por qué es tan importante? Profundicemos un poco en la historia. La trayectoria de Vince McMahon en el mundo de la lucha libre profesional comenzó en los años 70, cuando se unió a la empresa de su padre, Capitol Wrestling Corporation. McMahon empezó su carrera como comentarista, aportando su voz única y sus puntos de vista a los combates de lucha libre. Sin embargo, sus aspiraciones iban más allá del micrófono. En 1982, McMahon dio un paso audaz que cambiaría para siempre el panorama de la lucha libre profesional. Compró la empresa a su padre y se propuso transformarla en un fenómeno mundial. Con una mentalidad visionaria y un impulso implacable, McMahon cambió el nombre de la empresa a World Wrestling Federation, WWF, que más tarde se convirtió en World Wrestling Entertainment, WWE. Bajo la dirección de McMahon, la WWE se convirtió en una fuerza dominante en el sector. Introdujo conceptos e innovaciones revolucionarios que cautivaron al público de todo el mundo. Una de sus contribuciones más significativas fue la creación de WrestleMania, un acontecimiento anual en el que se exhibían los mejores talentos de la lucha libre mundial. WrestleMania se convirtió rápidamente en la Super Bowl de la lucha libre profesional, atrayendo a millones de espectadores y generando enormes ingresos para la empresa. La ambición de McMahon no tenía límites. Trató de ampliar el alcance y la influencia de la WWE adquiriendo competidores. En la década de 1990 adquirió World Championship Wrestling, WCW, y Extreme Championship Wrestling, ECW, consolidando la posición de WWE como la principal promoción de lucha libre del mundo. Las adquisiciones estratégicas de McMahon le permitieron reunir a los mejores talentos de distintas promociones, creando combates de ensueño y argumentos inolvidables. Además, McMahon revolucionó la presentación de la lucha libre en televisión. Invirtió mucho en producción, introduciendo decorados elaborados, pirotecnia y paquetes de vídeo de alta calidad. Todo ello mejoró la experiencia televisiva y contribuyó al éxito de la WWE. Fuera de la lucha libre, McMahon se aventuró en varias empresas, como la producción cinematográfica y el fútbol profesional. Aunque no todas estas empresas tuvieron tanto éxito como la WWE, la voluntad de McMahon de asumir riesgos e innovar ha cimentado su legado como una de las figuras más influyentes de la historia de la lucha libre profesional. La influencia de McMahon se extendió mucho más allá del ring de lucha, ya que se adentró en varias promociones deportivas como la Federación Mundial de Culturismo, WWF, y la Liga de Fútbol XFL. Aunque estas empresas no alcanzaron el mismo nivel de éxito que la WWE, pusieron de manifiesto el espíritu emprendedor de McMahon y su voluntad de asumir riesgos. A lo largo de su ilustre carrera, McMahon dejó una huella indeleble como Mr. Esta villana figura de autoridad se convirtió en un personaje icónico de la historia de la lucha libre, protagonizando memorables enfrentamientos con algunas de las mayores estrellas de la industria. Uno de los incidentes más notorios en los que se vio envuelto McMahon fue el Montreal Screwjob de 1997. En una acción muy polémica durante un combate entre Bret Hart y Shawn Michaels, McMahon orquestó un plan para despojar a Hart del campeonato de la WWE, lo que provocó la indignación de los aficionados y los luchadores y alteró para siempre el panorama de la lucha libre profesional. El personaje de McMahon también desempeñó un papel fundamental en la era de la actitud, un periodo conocido por su agresividad y su contenido para adultos. Su enfrentamiento con Stone Cold Steve Austin, el rebelde antihéroe que se convirtió en el rostro de la época, cautivó al público e impulsó a la WWE a nuevas cotas de popularidad. Como propietario de la WWE, McMahon ejercía un inmenso poder en la dirección de la empresa. Formó alianzas, creó facciones y orquestó argumentos que mantenían a los aficionados expectantes ante cada episodio. La habilidad de McMahon para generar controversia y crear historias convincentes hizo de la WWE una televisión imprescindible. Además, el impacto de McMahon en la industria de la lucha libre se extendió a su papel entre bastidores como líder visionario. Revolucionó la forma de producir y presentar la lucha libre en televisión, invirtiendo mucho en valores de producción e introduciendo decorados elaborados, pirotecnia y paquetes de vídeo de alta calidad. A pesar de los contratiempos y los retos a los que se enfrentó, la inquebrantable determinación y el espíritu innovador de McMahon han consolidado su legado como una de las figuras más influyentes de la historia de la lucha libre profesional. Desde su contribución transformadora al éxito de la WWE hasta sus empresas pioneras fuera de la lucha libre, la huella de McMahon en la industria sigue siendo indeleble. El personaje y los feudos de Mr. McMahon.
En 1996, Vince McMahon dio a conocer un personaje que alteraría irrevocablemente el panorama de la lucha libre profesional, el Sr. McMahon. Esta nefasta encarnación de la autoridad, inspirada en el propio McMahon, inyectó una nueva oleada de dramatismo y conflicto a la programación de la WWE. McMahon le dio la oportunidad de participar en algunos de los combates más inolvidables de los anales de la lucha libre. Una de las rivalidades más legendarias de McMahon fue su tumultuoso enfrentamiento con Stone Cold Steve Austin. Austin, la encarnación de la rebeldía y el desafío, se convirtió en el adversario por excelencia del autoritario McMahon. Steve Austin. Entrada número 2, Sr. McMahon. Sus enfrentamientos eran viscerales y profundamente personales, con Austin desafiando incesantemente la supremacía de McMahon y causando estragos en el tejido narrativo de la WWE. La enemistad entre McMahon y Austin sirvió como piedra angular de la Attitude Era, atrapando al público y catapultando a la WWE a cotas de éxito sin precedentes. Sin embargo, la afición de McMahon por los feudos trascendió su conflicto con Austin. Se vio envuelto en disputas con otras luminarias del mundo de la lucha libre, y cada encuentro imbuía a las historias de la WWE de una capa adicional de intriga. McMahon mantenía una enconada rivalidad con Eric Bischoff, antiguo presidente de la WCW. Sus rencillas surgieron de la intensa rivalidad de las guerras de los lunes por la noche, una escaramuza de audiencia entre Monday Night Raw, de la WWE, y Monday Nitro, de la WCW. McMahon y Bischoff intercambiaron improperios verbales e incluso se ensarzaron en altercados físicos, avivando el fuego de la ferviente competencia entre las dos promociones. A través de sus polifacéticas rivalidades y orquestaciones narrativas, McMahon dejó una huella indeleble en el tejido de la lucha libre profesional. Su representación del Sr. McMahon y sus compromisos estratégicos con los iconos de la lucha impregnaron la programación de la WWE de una intensidad sin parangón, marcando para siempre la trayectoria de la industria. Otro capítulo digno de mención en la ilustre carrera de McMahon fue su tumultuoso enfrentamiento con Shawn Michaels, considerado uno de los luchadores más talentosos y controvertidos de su época. Michaels y McMahon compartieron una compleja relación marcada por las luchas de poder y la animadversión personal. Su conflicto alcanzó su clímax en un trascendental enfrentamiento en WrestleMania 22, en el que Michaels salió triunfante de una brutal pelea callejera contra McMahon. Este combate crucial sirvió como testimonio de la inquebrantable dedicación de McMahon a la narración y el entretenimiento envolventes, mostrando su voluntad de arriesgar su cuerpo para hacer avanzar la narración. La implicación narrativa de McMahon trascendió los feudos individuales y se extendió a la épica historia de la invasión WWECW. En esta apasionante saga, luchadores de promociones rivales se infiltraban en la WWE, con McMahon asumiendo el papel central de propietario, envuelto en la batalla por la supremacía. El argumento de invasión difuminó los límites entre ficción y realidad, cautivando al público con sus giros imprevisibles y fomentando una intensa expectación entre los aficionados. A lo largo de su ilustre carrera, McMahon aprovechó hábilmente su influencia para forjar diversas facciones y alianzas, todas al servicio de su singular agenda. Una de las facciones más notables fue la Corporación, un formidable colectivo de luchadores y figuras de autoridad unidos bajo la bandera de McMahon. Encargada de salvaguardar el dominio de McMahon y de sofocar la disidencia, la corporación libró apasionantes batallas contra desafiantes adversarios como The Rock y Mankind, y elaboró intrincadas historias que cautivaron al público y le dejaron con ganas de más. La huella indeleble de McMahon en la lucha libre profesional va mucho más allá del círculo cuadrado. Su liderazgo visionario, unido a su incomparable habilidad para contar historias, ha llevado a la WWE a cotas de éxito sin precedentes, consolidando su estatus como una de las figuras más influyentes de la historia de la industria. Desde sus aventuras pioneras en el entretenimiento deportivo hasta su cautivador personaje en pantalla como Mr. McMahon, su perdurable legado sigue conformando el panorama de la lucha libre profesional para las generaciones venideras. El personaje de McMahon desempeñó un papel fundamental en la creación del Ministerio Corporativo, una impía fusión entre la corporación y el Ministerio de las Tinieblas del Enterrador. Esta nefasta alianza, conocida como el Ministerio Corporativo, desató el caos en la WWE, atacando a sus adversarios e imponiendo su dominio desenfrenado. La implicación de McMahon en esta historia fue el epítome de su inigualable habilidad para crear narraciones apasionantes que difuminaban la demarcación entre la rectitud y la malevolencia. En 2007, en un giro dramático, el personaje de McMahon encontró un destino que conmocionó a todo el universo de la WWE. En una historia llena de intriga, su personaje fue dado por muerto tras una terrible explosión en una limusina. Este sensacional incidente dejó a los aficionados atónitos y desató una ola de especulaciones sobre el futuro de McMahon en la WWE. Aunque al final la historia se reveló como una obra de ficción, puso de relieve la audaz inclinación de McMahon por traspasar los límites de la narración y crear momentos imborrables que perduran en la conciencia colectiva de los aficionados a la lucha libre. La invasión de WCW y los feudos.
La decisiva participación de Vince McMahon en la historia de la invasión WWE marcó una coyuntura transformadora en los anales de la lucha libre profesional. En el tumultuoso año 2001, este arco narrativo fue testigo de una convergencia sin precedentes de titanes de la lucha libre, ya que los competidores de las promociones rivales WCW y ECW descendieron sobre la WWE, sumiendo el panorama en una vorágine de caos e incertidumbre. Al asumir el papel de propietario de la WWE, McMahon se convirtió en el eje de la lucha por la supremacía. Como guardián inquebrantable de la soberanía de la WWE, asumió el manto del liderazgo desafiante, firmemente resuelto a repeler a las fuerzas invasoras que trataban de socavar su dominio. El personaje de McMahon estaba impulsado por una sed insaciable de control y un compromiso inquebrantable de afirmar su dominio sobre el mundo de la lucha libre. El argumento de invasión orquestó una colisión de proporciones titánicas, enfrentando a iconos de la industria en épicos enfrentamientos que resonaron en todo el mundo de la lucha libre. McMahon se vio envuelto en amargos conflictos con luminarias como Diamond Dallas Page, Booker T y Rob Van Dam, figuras emblemáticas que representaban a las facciones invasoras. Las luchas que siguieron sirvieron como testimonio de la consumada habilidad de McMahon para crear historias atractivas que cautivaran al público y lo mantuvieran cautivo. En medio de la confusión, hubo una rivalidad especialmente memorable: el enfrentamiento entre McMahon y Booker T. Este último, antiguo campeón mundial de los pesos pesados de la WCW, aportó a la WWE una mezcla única de carisma y destreza en el ring, lo que supuso un formidable desafío a la hegemonía de McMahon. Impulsado por una determinación inquebrantable de afirmar su supremacía, McMahon puso sus miras directamente en Booker T, dando inicio a una serie de combates ferozmente disputados que se apoderaron de la imaginación colectiva de los entusiastas de la lucha libre. Sus viscerales encuentros no solo mostraron el choque de dos titanes de la lucha libre, sino que también sirvieron como un conmovedor reflejo de la agitación sísmica que remodelaba el panorama de la lucha libre profesional durante esta tumultuosa época. La afición de McMahon a participar en luchas cautivadoras trascendió los límites de la historia de la invasión. Se vio envuelto en una feroz rivalidad con la luminaria de la lucha libre Shawn Michaels, lo que reavivó su antigua animosidad. El conflicto entre McMahon y Michaels era profundamente personal, con McMahon firme en su intento de imponer su autoridad sobre el rebelde Michaels. Sus enfrentamientos rebosaron intensidad y gravedad emocional, y dejaron una huella indeleble en el legado de ambos. Otro capítulo digno de mención en la carrera de McMahon fue su enfrentamiento con Donald Trump, el magnate multimillonario que incursionó en el mundo de la lucha libre profesional. McMahon y Trump se enfrentaron en un publicitado combate en WrestleMania 23, la batalla de los multimillonarios. El representante elegido por McMahon, Umaga, se enfrentó al campeón de Trump, Bobby Lashley. El perdedor del combate se enfrentaba a la ignominia de que le afeitaran la cabeza. La rivalidad de McMahon con Trump puso de relieve su habilidad para aprovechar personalidades y acontecimientos del mundo real con el fin de generar expectación en la esfera de la lucha libre. A lo largo de su carrera, el personaje de McMahon sufrió una metamorfosis, adaptándose a la evolución del panorama de la lucha libre profesional. Siguió sumergiéndose en luchas y argumentos que sobrepasaban los límites del entretenimiento, cautivando al público con su voluntad de ponerse en la línea de fuego de los altercados físicos y aceptar el riesgo en aras de la narración. Esto le granjeó el cariño de legiones de fans y consolidó su estatus de figura más grande que la vida dentro de la industria. A pesar de las controversias y críticas que han rodeado a McMahon, su profundo impacto en el panorama de la lucha libre sigue siendo innegable. Su visión creativa y su astuta perspicacia para los negocios han moldeado indeleblemente la forma en que el público consume entretenimiento deportivo. La incomparable capacidad de McMahon para crear historias atractivas y protagonizar luchas memorables ha dejado una huella indeleble en el tejido de la industria. A medida que se profundiza en las inquietantes acusaciones de mala conducta que rodean a McMahon, es imperativo reconocer la complejidad de los matices de su carrera. Aunque sus contribuciones a la lucha libre profesional son indiscutibles, la sombra de estas acusaciones se cierne sombríamente sobre su legado. Acusaciones de conducta sexual inapropiada. Bajo la deslumbrante fachada del imperio de la lucha libre de Vince McMahon, se oculta una inquietante sombra de acusaciones de acoso y conducta sexual indebida. McMahon se ha enfrentado a acusaciones de múltiples mujeres, entre ellas antiguas empleadas y luchadoras de la WWE, que han empañado su legado y han provocado un serio escrutinio de su carácter. Una de ellas es Rita Chatterton, ex empleada de la WWE, que, en 2022, presentó una demanda contra McMahon alegando agresión sexual durante una reunión de negocios. Aunque la demanda se resolvió fuera de los tribunales, las acusaciones perduraron, dejando una mancha permanente en la reputación de McMahon. Otro caso significativo involucró a Ashley Massaro, una ex luchadora de la WWE que falleció trágicamente en 2019. En 2016, Massaro se unió a una demanda contra WWE, alegando que fue agredida sexualmente durante un viaje patrocinado por la compañía a Oriente Medio en 2006. La demanda también destacó el supuesto fracaso de WWE para proteger adecuadamente a las artistas femeninas del acoso y la agresión. A pesar de ser desestimado por prescripción, el caso arrojó luz sobre problemas generalizados en la industria de la lucha libre. Estos son solo 2 ejemplos de las acusaciones contra McMahon, y muchas otras siguen sin revelarse debido a acuerdos de confidencialidad.
El volumen de acusaciones plantea serias dudas sobre la cultura laboral en la WWE y el posible papel de McMahon en la perpetuación de un ambiente tóxico. El escándalo de 2024. Esta vez, Vince McMahon se ha visto envuelto en otro atolladero legal. Una antigua empleada, Janelle Grant, ha acusado al magnate de obligarla a realizar actos explícitos para la satisfacción sexual de otros empleados, e incluso de él mismo. En esencia, no solo se le acusa de conducta sexual inapropiada, sino también de trata de blancas, acusaciones que él ha negado con vehemencia. Según la explícita y perturbadora presentación ante un tribunal federal, la relación de Janelle Grant con Vince McMahon comenzó en marzo de 2019. En ese momento, Grant era una mujer desempleada que lloraba la pérdida de su familia. Poco sabía que su encuentro con McMahon la llevaría por un camino de horror inimaginable. La demanda alega que, desde el principio, el comportamiento de McMahon hacia Grant estuvo lleno de insinuaciones sexuales censurables. Lo que comenzó como una reunión aparentemente inocente, pronto se convirtió en una pesadilla, ya que McMahon dejó claro que los actos sexuales explícitos eran una condición de su empleo. Los documentos judiciales están llenos de relatos espeluznantes del vil comportamiento y la violencia de McMahon hacia Grant. Es importante señalar que estas acusaciones no son las primeras de este tipo contra McMahon. Antes de sumergirnos en los detalles, tomémonos un momento para entender el contexto. En 2022, McMahon fue destituido como presidente y director ejecutivo de la WWE en medio de acusaciones de acoso y abuso sexual. Sin embargo, regresó con una junta recién instalada y dio a conocer un proceso de revisión estratégica que finalmente condujo a la fusión de WWE y UFC, formando TKO Group Holdings. TKO Group Holdings está controlada por Endeavor, con Ari Emanuel como consejero delegado y Mark Shapiro como presidente. La demanda de Grant afirma que el comportamiento de McMahon pasó rápidamente de ser abiertamente sexual a vicioso y desagradable. Alega que McMahon la sometió a encuentros físicos agresivos, utilizando un lenguaje degradante como perra en repetidas ocasiones. La demanda también menciona casos en los que Grant se vio obligada a practicar sexo en grupo y a utilizar juguetes sexuales, lo que le provocó lesiones físicas. Las acusaciones van aún más lejos, ya que Grant afirma que algunos encuentros implicaron cruzar fronteras estatales, lo que apoya la denuncia de tráfico sexual. Es realmente espeluznante pensar que tales actos pudieran haber tenido lugar dentro de los confines de una empresa tan conocida como la WWE. La demanda de Grant también implica a John Laurinaitis, ex jefe de relaciones con los talentos y director general de la WWE, en actos de agresión sexual. Laurinaitis dejó la WWE el año pasado bajo una nube de acusaciones, y ahora se encuentra nombrado en esta inquietante demanda junto a McMahon. A medida que descubrimos los detalles de la demanda, queda claro que la experiencia de Grant con McMahon y la WWE fue una auténtica pesadilla. La demanda alega que las acciones de McMahon no solo fueron sexualmente abusivas, sino también psicológicamente perjudiciales, dejando a Grant traumatizado y marcado. Es importante recordar que se trata de acusaciones y que McMahon y la WWE las han negado con vehemencia. Sin embargo, los relatos detallados proporcionados por Grant en su demanda pintan un cuadro inquietante de un ambiente tóxico y abusivo dentro de la empresa. Sin embargo, las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra McMahon han arrojado una oscura sombra sobre esta fusión. La demanda presentada por Janelle Grant no solo implica a McMahon, sino que también responsabiliza a WWE de negligencia. Esto plantea interrogantes sobre la cultura de la empresa y la responsabilidad de sus dirigentes. Cabe señalar que el comunicado emitido por TKO Group Holdings no menciona si McMahon mantendrá su puesto en la empresa. Esto deja incertidumbre sobre su futuro dentro de la organización. La industria de la lucha libre lleva mucho tiempo plagada de acusaciones de mala conducta, y esta demanda echa más leña al fuego. Plantea cuestiones importantes sobre el trato a los empleados de la industria y la responsabilidad de quienes ocupan puestos de poder. Las implicaciones de esta demanda van más allá de McMahon y la WWE. Toda la industria de la lucha libre está ahora bajo escrutinio, ya que se enfrenta a la necesidad de cambio y responsabilidad. El silencio de Endeavor, la empresa matriz de TKO Group Holdings, recuerda a casos anteriores en los que poderosas figuras de la industria del entretenimiento han guardado silencio ante graves acusaciones. Es crucial que la industria aborde estas acusaciones de frente y tome medidas concretas para crear un entorno seguro y respetuoso para todos sus empleados. El silencio en torno a las acusaciones contra McMahon y la falta de respuesta de Endeavor suscitan preocupación sobre el compromiso de cambio dentro de la industria. La industria de la lucha libre cuenta con una base de fans entregada que merece transparencia y responsabilidad. El éxito de la WWE y de otras promociones de lucha depende en gran medida del apoyo de estos aficionados. Es esencial que la industria reconozca la gravedad de las acusaciones y tome medidas decisivas para garantizar un entorno seguro e inclusivo para todos los implicados. A medida que se desarrolla la batalla legal, el futuro de McMahon y de la WWE pende de un hilo. El resultado de este pleito podría tener consecuencias de gran alcance para la industria de la lucha libre en su conjunto. Es un momento crítico que exige reflexión, reformas y el compromiso de crear una cultura que dé prioridad al bienestar y la seguridad de sus empleados. La demanda presentada por Janelle Grant contiene numerosos relatos inquietantes sobre el supuesto comportamiento abusivo de McMahon. Sin embargo, un incidente en particular se destaca como un ejemplo horrible del tono general y el tenor de la presentación de Grant. Según la demanda, durante un encuentro, McMahon supuestamente ordenó a Grant que se tumbara boca arriba en posición suplicante.
Lo que siguió fue un acto tan repulsivo y degradante que resulta difícil de comprender. McMahon defecó en la cabeza de Grant, dejándola en un estado de total humillación y degradación. McMahon se fue a ducharse, pero, sorprendentemente, ordenó a Grant que permaneciera en su sitio, con excrementos en el pelo, y que siguiera actuando para su amigo. A pesar de que Grant pidió protección, no se le ofreció ninguna. McMahon y su amigo continuaron activamente con el encuentro sexual, dirigiendo la actuación de Grant durante 1 hora y media, mientras ella permanecía cubierta de heces. Es realmente espeluznante pensar que un acto tan repugnante haya podido tener lugar, y aún más perturbador que supuestamente haya ocurrido dentro de los confines de una empresa poderosa y conocida como la WWE. La demanda de Grant describe un entorno profundamente tóxico y abusivo, en el que los empleados son sometidos a actos inimaginables de violencia y degradación. La demanda también destaca el intercambio de imágenes de Grant desnuda con otros altos cargos de WWE, obligándola a participar en situaciones de sexo en grupo y sometiéndola a encuentros físicos agresivos. No se puede exagerar el impacto de la denuncia de Grant. Arroja luz sobre los oscuros entresijos de la industria de la lucha libre y plantea importantes cuestiones sobre el trato a los empleados, la responsabilidad de quienes ostentan el poder y la necesidad de un cambio sistémico. La experiencia de Grant con McMahon y la WWE acabó provocando su salida de la empresa en 2022, tras firmar un acuerdo de confidencialidad, NDA. La demanda alega que el NDA fue un intento de barrer el asunto bajo la alfombra y que McMahon debía pagar a Grant $3 millones en virtud del acuerdo. Sin embargo, Grant afirma que solo recibió $1 millón y cree que cualquier investigación de la WWE sobre el asunto fue una mera farsa. La valentía de Grant al dar la cara y buscar justicia es encomiable. Su demanda solicita una indemnización por daños y perjuicios no especificada y una sentencia declaratoria de que el acuerdo de confidencialidad es nulo e inaplicable, lo que permitiría seguir adelante con sus reclamaciones contra McMahon y la WWE. A medida que avance la investigación federal sobre las acusaciones contra McMahon, es posible que toda la verdad salga a la luz. Es crucial recordar que estas acusaciones son graves y han tenido un profundo impacto en las vidas de los implicados. La comunidad de la lucha libre y los aficionados de todo el mundo se enfrentan a la inquietante realidad de que su amada industria no es inmune al lado oscuro del poder y la fama. Aunque el imperio de la lucha libre de McMahon ha proporcionado entretenimiento a millones de personas, estas acusaciones arrojan una oscura sombra sobre su legado. Su supuesta mala conducta pone de relieve conversaciones más amplias sobre la responsabilidad y el trato a las mujeres en sectores dominados por los hombres. A medida que estas acusaciones siguen resonando, incitan a reflexionar sobre la responsabilidad de líderes como McMahon de fomentar lugares de trabajo seguros y respetuosos, libres de acoso y abuso. Dimisión de McMahon e investigación federal en curso. En un giro sísmico de los acontecimientos en 2024, Vince McMahon, en medio de impactantes acusaciones de mala conducta sexual, tomó una decisión monumental. Renunció a sus funciones como director ejecutivo y presidente de la WWE, renunciando al control de la empresa que había meticulosamente elaborado en una potencia mundial. La repentina marcha de McMahon conmocionó a toda la industria de la lucha libre, dejando a aficionados y empleados sumidos en la incertidumbre sobre la trayectoria futura de la WWE. La dimisión de McMahon se produjo en el contexto de una investigación federal en curso sobre acusaciones de acoso y agresión sexual. El objetivo de la investigación es desvelar la verdad que se esconde tras estas inquietantes acusaciones y garantizar que los responsables rindan cuentas. Sin embargo, el alcance total de la investigación y sus posibles conclusiones siguen rodeados de incertidumbre, ya que las investigaciones federales suelen requerir tiempo para completarse en profundidad. Las acusaciones contra McMahon han proyectado una profunda sombra sobre su legado y sobre la comunidad de la lucha libre en general, desencadenando una conversación muy necesaria sobre la conducta en el lugar de trabajo y el imperativo de una mayor responsabilidad y transparencia. Esta aleccionadora reflexión obliga a los entusiastas de la lucha libre de todo el mundo a enfrentarse a la incómoda realidad de que su apreciada industria no es inmune a las oscuras corrientes subterráneas del poder y la celebridad. Para McMahon, la decisión de dimitir supone un profundo giro en su ilustre carrera. Tras décadas moldeando el panorama de la lucha libre, ha decidido retirarse de la empresa que había cultivado con tanto esmero. La dimisión de McMahon ha suscitado diversas reacciones. Algunos le han elogiado por asumir su responsabilidad, mientras que otros han cuestionado el momento y la sinceridad de su marcha. Mientras el mundo de la lucha libre se enfrenta a este cambio sísmico, se encuentra en una coyuntura crítica, preparado para navegar por las complejas secuelas de la salida de McMahon y trazar un curso hacia adelante infundido con integridad y responsabilidad. El legado del mandato de McMahon, plagado de triunfos y controversias, subraya la huella indeleble que ha dejado en la industria de la lucha libre, incluso cuando el futuro de la WWE pende de un hilo en medio de este periodo de profunda agitación. Sin embargo, la retirada de McMahon duró poco. En 2023, hizo un sorprendente regreso a la WWE como presidente ejecutivo tras una fusión entre WWE y Endeavor Group Holdings. El regreso de McMahon planteó importantes cuestiones sobre la trayectoria futura de la empresa y la investigación federal en curso, inyectando incertidumbre en el panorama de la industria de la lucha libre. El espectro persistente de la investigación federal sobre las acusaciones contra McMahon sigue proyectando una larga sombra, tanto sobre su carrera como sobre la comunidad de la lucha libre en general. Esta investigación, cuyo objetivo es descubrir la verdad y determinar las medidas apropiadas, puede tener profundas ramificaciones para McMahon y la industria en su conjunto, lo que subraya la gravedad de la situación.
Es crucial subrayar que, en esta fase, las acusaciones contra McMahon siguen siendo acusaciones no probadas. La investigación en curso será decisiva para discernir la veracidad de estas afirmaciones y delinear cualquier acción legal necesaria. Por lo tanto, es imperativo abordar la situación con prudente moderación y ofrecer el debido respeto a todas las partes implicadas, garantizando la imparcialidad y la integridad en todo el proceso. Las acusaciones de conducta sexual inapropiada han catalizado un debate vital sobre el trato a las mujeres en la industria de la lucha libre y la urgente necesidad de reformas sistémicas. Luchadores, miembros de la industria y aficionados por igual se han unido para abogar por una mayor responsabilidad, transparencia y el establecimiento de un entorno de trabajo más seguro para todos los artistas. Este clamor colectivo subraya la coyuntura crítica de la industria, equilibrando la necesidad imperiosa de cambio con el reconocimiento de las importantes contribuciones de McMahon a la lucha libre. A medida que se desarrolla la investigación federal, la comunidad de la lucha libre espera con impaciencia que se aclare y se cierre el caso. Las revelaciones en torno a las acusaciones de conducta sexual inapropiada y acoso sin duda dejarán una marca indeleble en el legado de McMahon y en el panorama de la lucha libre en general, provocando la introspección y las llamadas a la reforma. Sirve como recordatorio conmovedor de que ningún individuo es inmune al escrutinio, y la búsqueda de la justicia sigue siendo primordial para mantener la integridad y la credibilidad de la industria. Las acusaciones de conducta sexual inapropiada en torno a Vince McMahon han ensombrecido profundamente tanto su legado como la industria de la lucha libre en general. Desde sus años de formación y ascensión a la eminencia dentro de la WWE hasta su papel fundamental en la configuración de varias historias y en la participación en luchas de alto perfil, la huella indeleble de McMahon en la lucha libre profesional es innegable. Sin embargo, las penosas acusaciones de agresión sexual y acoso han empañado innegablemente su reputación, antaño estelar, suscitando importantes interrogantes sobre su carácter y conducta. La investigación federal en curso trata de desvelar la verdad que se esconde tras estas inquietantes acusaciones y garantizar la rendición de cuentas de los implicados. Mientras la comunidad de la lucha libre se enfrenta a la gravedad de estas acusaciones, sigue siendo fundamental subrayar el imperativo de fomentar un entorno de trabajo seguro y respetuoso para todos los artistas. Este ajuste de cuentas colectivo subraya la responsabilidad de la industria de dar prioridad al bienestar y la dignidad de sus miembros, reafirmando los principios de integridad y responsabilidad como pilares fundamentales de su ética. Si ha disfrutado viendo este vídeo, no deje de consultar nuestros otros vídeos similares y sorprendentes en la pantalla. Gracias por verlo y hasta la próxima.